Bien, buenos días, muchachos. Corrobórenme el audio, por favor. Sí, doctor, sí escucha. Perfecto, muy bien. Pues vamos a comenzar la plática de lo que es tejido nervioso. Es un tema muy largo, la verdad, pues no por algo es un área, una especialidad médica muy compleja. Y yo creo que ahorita conocemos un 5% en realidad de todas las cosas que nos esperan en un futuro, de saber más de este tejido, de estos órganos tan fascinantes que involucran pues todo lo que es el componente del cerebro, la médula espinal, etcétera, etcétera. Vamos a ver unos pequeños tópicos de lo más importante relacionado a elementos celulares y cómo se agrupan para formar propiamente el tejido nervioso. Entonces, vamos a revisar primero las células del tejido nervioso y posteriormente ya vamos a ir revisando cada uno de los segmentos del propio tejido. Entonces, vamos a platicar un poquito más de esto ya conforme vayamos avanzando. Ya ustedes si tienen alguna duda sin ningún problema, pues ya ahí me mandan un chat o algunos creo que pueden dibujar hasta una manita levantando ahí o me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Entonces, vamos a dar inicio. Entonces, nosotros sabemos que el sistema nervioso se divide en dos segmentos desde el punto de vista anatómico, ¿verdad? Para llevar su función, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Sí? El sistema nervioso central que consta del cerebro y la médula espinal, ¿verdad? Y el sistema nervioso periférico que consta de todos los trayectos nerviosos junto con agregados neuronales, pues fuera de lo que es el cerebro y la médula espinal, ¿verdad? Ya les di, me comentan aquí que si ya les di a aceptar, ya les di a aceptar a sus compañeros. Otro concepto que igual ya revisaron ustedes en sus primeras pláticas, porque hasta donde yo tengo entendido, ya comenzaron esta semana con el módulo, pues bueno, la división del sistema nervioso central en el punto de vista funcional, en sensorial y motor. Es bien sabido, ¿verdad?, que el sistema nervioso motor se divide en un sistema somático y en un sistema autónomo, ¿verdad? El sistema nervioso de componente motor somático, ¿sí? Pues es el que se encarga de inervar, de regular lo que es los impulsos nerviosos hacia lo que son los tejidos que tienen un control voluntario. ¿Cuáles son los tejidos que tienen un control voluntario? Pues el tejido muscular, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso somático tiene efecto y control sobre lo que podemos controlar con la voluntad, el músculo. Mientras que el sistema nervioso de tipo motor autónomo, ¿sí? La señal de, de las neuronas pasa a órganos, pasa al corazón o a glándulas, ¿sí? Sitios que no tienen control voluntario. Y aquí algo muy interesante, el sistema nervioso motor, bueno, les comento, esto ya lo debieron haber leído ustedes, el sistema nervioso motor somático, directamente la neurona envía la señal al sitio de control que, que tú puedes hacerlo a voluntad propia, mover un brazo, levantar una pierna, mover un dedo, ¿verdad? Pero en el sistema nervioso autónomo no es así, es un poquito más complejo y la transmisión obviamente pues es más lenta. La señal de la neurona que está en el sistema nervioso central pasa a una estación de relevo, ¿sí? ¿Cuál es la estación de relevo? Un ganglio. Y posteriormente del ganglio pasa al músculo liso de las vísceras, al corazón o a las glándulas. El sistema nervioso autónomo, aparte de que no es controlado por la voluntad, requiere de un punto de relevo para poder hacer su función. Bueno, ¿qué es importante del sistema nervioso? Pues primero hablar de la célula. ¿Cuáles son los elementos celulares que lo conforman? Pues yo creo que pues, definitivamente lo que más nos llama la atención pues, son las células clave del tejido nervioso, que son las neuronas, ¿verdad? Pero pues no hagamos a un lado
la función que tienen las demás células que acompañan el tejido nervioso, ¿sí? Que se llaman células gliales o células neurogliales. Acuérdense que el tejido nervioso es un tejido único, ¿sí? Y está considerado dentro de los 4 tejidos básicos porque es único en sus características, único en sus células y incluso en su fisiología, ¿verdad? Entonces, pues no le restamos importancia a estas células que acompañan a las neuronas, que son por muchísimo, muchísimo, mucho más abundantes que las neuronas, y con todo y que no transmitan impulsos ni reciban impulsos, estas células gliales son importantísimas para el soporte, para el sostén, para la protección, es más, para la inmunidad propia que tiene el tejido nervioso. Entonces, las células gliales son muy importantes también en el ambiente del tejido nervioso y también hablaremos de ellas. No olvidemos el origen embriológico del tejido nervioso, ya lo sabemos, ¿sí? Que proviene del ectodermo, de los 3 tejidos básicos embrionarios. Del ectodermo surge un epitelio especial hacia la región dorsal de, de ese futuro ser que se está formando, ¿sí? De ese embrioncito. Hay un engrosamiento en la región dorsal y se va a formar una estructura llamada tubo neural. Este tubo neural pues, se encargará de originar pues, todos los componentes del tejido nervioso, ¿verdad? Así a grosso modo en el aspecto embriológico, ¿verdad? Y de aquí del tubo neural pues surge todo lo relacionado a nervios periféricos, todas las neuronas, cerebro, médula espinal, lo que ustedes quieran, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a platicar entonces de los elementos celulares. Tenemos primero a las neuronas, pues yo creo que definitivamente son las más llamativas al momento de ver los cortes histológicos, ¿verdad? Porque, pues sí, son de entrada, por el tamaño, son las más evidentes cuando vemos un corte histológico de rutina, ¿verdad? Y no incluso de rutina, incluso con técnicas especiales, eh, son muy, muy vistosas, ¿verdad? Por el tamaño, por la forma. Yo creo que muchos de ustedes habrán visto imágenes de cuerpos neuronales pues en los textos que están revisando ahorita de su literatura, en internet. Hay muchísimo de dónde empaparse de estos temas, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que es lo más evidente que pueden recordar como elemento del tejido nervioso, una neurona, cómo es de manera característica. Entonces son las células encargadas de recibir y transmitir impulsos. ¿Qué tienen las neuronas de manera llamativa? Pues lo más evidente en el microscopio, un cuerpo muy grande, ¿sí? Que se le conoce como soma o pericarium, ¿sí? Entonces, cuando estemos hablando del cuerpo neuronal, igual podemos mencionar la palabra soma o podemos llamarle pericarium, ¿verdad? Y el otro componente, que ese sí no es tan visible, ¿verdad? Salvo que nos apoyemos con técnicas especiales, pero más sin embargo, si vemos una tinción con hematoxilina y eosina de rutina, sabemos que están ahí, son las prolongaciones, dendritas y axones. Aquí está, del cuerpo neuronal, entonces se proyectan las famosas prolongaciones llamadas dendritas. Las dendritas pues tienen como efecto la recepción de estímulos, ¿verdad? Y cada cuerpo neuronal posee un solo axón, ¿verdad? Que este es el que sí se encarga de conducir los impulsos, ¿verdad? Impulsos nerviosos que pues terminarán pues a mucha distancia de donde está el soma o el pericarium, ya sea en otra neurona, ya sea en un músculo, ya sea en una glándula, ya sea en la pared de una víscera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos unas primeras imágenes de cuerpos neuronales vistas en tinciones de rutina con hematoxilina y eosina. Yo creo que a lo mejor muchos tienen todavía la imagen de lo que es el cuerpo neuronal de aspecto triangular o piramidal, ¿verdad? Pero existen neuronas que tienen pues otras morfologías, por ejemplo, estas son redonditas, ¿sí? Vean citoplasmas en rosa, núcleos ahí en morado, ¿sí? Lo que es la basofilia, eosinofilia. Vean como algunos cuerpos neuronales en el núcleo, pues se puede ver por ahí un nucleolo prominente, por ejemplo, en este que les estoy señalando. Eh, Cada uno de estos corresponde a un cuerpo neuronal. Hay neuronas, les digo, de forma piramidal, hay neuronas
que son redondas, hay neuronas que son aplanaditas. También existen cuerpos neuronales que son pequeños, hay neuronas que son pequeñas comparadas con la medida estándar de las neuronas que tenemos en la corteza cerebral, sí existen, ¿verdad? Y eso pues ya lo van a ir viendo ustedes en su literatura. Y vean entonces cómo alrededor de los cuerpos neuronales, pues tenemos todas estas celulitas que acompañan a las neuronas, que obviamente son células de mucho menor tamaño, dispersas en este ambiente, pues estas celulitas corresponden, ¿sí?, a los elementos de la glía o neuroglía, ¿sí? Claves en el funcionamiento también del tejido nervioso. Aquí tenemos una imagen, se puede ver los cuerpos neuronales. Este es un cuerpo neuronal de forma piramidal. Aquí se puede ver en parte el inicio de las prolongaciones y algo muy llamativo que está señalado ahí en la fotografía, en el citoplasma, sobre todo en esta neurona que está aquí en la parte media inferior, y también se puede ver en la neurona que está acá arriba, este, este material granular en el citoplasma que corresponde a los famosos corpúsculos o cuerpos de Nissl, ¿verdad? Que son un material citoplásmico granular de coloración morada, o sea, ¿qué quiere decir que son? Basófilos. Aquí tenemos más imágenes, vean esta con una técnica especial para que vean lo que es el cuerpo neuronal, como de aspecto piramidal, y las prolongaciones. Vean aquí como sí se pueden ver evidentes las prolongaciones que hay de todo el tejido nervioso. En realidad, el tejido nervioso es único porque su ambiente lo forman las mismas prolongaciones que tienen las células. Hagan de cuenta que el tejido nervioso es prácticamente una selva completa en donde las ramas de cada árbol son las que forman el ambiente, ¿sí? No es como en otros órganos, por ejemplo, en el estómago, o en el hígado, o en el vaso, o en el riñón, que está el parénquima, que es el que cumple la función propia de ese órgano, y está el tejido de sostén. Ya saben ustedes que el tejido de sostén es el tejido conectivo, ¿sí? Todo el resto de los órganos tienen parénquima y tienen un tejido de soporte. El tejido nervioso no tiene tejido conectivo, ¿sí? Solamente su sostén se lo dan las prolongaciones que tienen las neuronas y toda la glía. Es toda una maraña de prolongaciones. Y eso es lo único que le da soporte al tejido nervioso. Por eso tiene esa famosa consistencia como gelatinosa, ¿verdad? No es una consistencia sólida o que se estira, como por ejemplo la pared de las vísceras que tienen cierta elasticidad, o la pared de los vasos, etcétera, etcétera. En el tejido nervioso no existe eso, ¿verdad? El mismo ambiente lo forman las prolongaciones de las células que están en él. Entonces, vamos a platicar un poquito de lo que es la morfología de cada uno de los segmentos de la neurona. Primero, vamos a hablar de lo que es el cuerpo. También es obviamente la parte más notable, pues, de la neurona, ¿verdad? Lo más visible. Eh, pero con todo y eso, a pesar del tamaño que puede tener el soma o el pericardio, que estemos hablando de una neurona de Betz, de esas grandototas piramidales bonitas, que puedan medir 80 micras, 70 micras, grandes cuerpos neuronales. Con todo y eso, la mayor parte del citoplasma no está en el pericardio, ¿sí? No se les olvide que la mayor parte de lo que es el citoplasma o el pericarion, digo más bien el citoplasma, perdón, no está en el pericarion, está en las prolongaciones, está en las dendritas y en el axón, ¿sí? Ahí es donde está la mayor parte de citoplasma. El núcleo es característicamente central, cromatina grumosa, nucleolo prominente, ¿sí? Suele tener mucha eucromatina. Aquí lo tenemos en un esquema para que vean cómo en el soma o en el pericarion el núcleo ocupa una gran cantidad de volumen. Vean el nucleolo prominente, vean el citoplasma que queda por ahí alrededor del soma, con muchas organelas. La neurona, pues, es una célula
con un alto índice de metabolismo. Entonces, por lo mismo, cuenta con muchas organelas de síntesis, ¿verdad? De entrada, pues ya lo vimos ahorita hace 2 diapositivas, ¿verdad? El aspecto que tiene el citoplasma granular con los cuerpos de Nissl. ¿Alguien de ustedes me podrá recordar, y sí lo vimos en histología, qué representan los cuerpos de Nissl? ¿Qué organelos representan los cuerpos de Nissl que tiene la neurona? Pregunta, a ver. ¿Quién quiere participar? Me parece que son ribosomas. Sí, es correcto, ¿verdad? Y ahí nomás le agregamos el retículo endoplásmico rugoso. Retículo endoplásmico rugoso y muchos ribosomas. Eso son lo que es el cuerpo de Nissl o las sustancias de Nissl. Por eso, cuando vemos estos cuerpos neuronales y vemos ese material granular, pues toma un tinte muy basófilo. Y esto se debe a la gran carga de ácidos ribonucleicos, en este caso, pues de tipo ribosomal, asociados propiamente al RER, ¿verdad? Aquí está. Entonces, el citoplasma tiene un retículo endoplásmico rugoso muy prominente, muchos polirribosomas. Por lo mismo les digo que la mitocondria, pues, célula de alto índice metabólico, entonces, pues tiene mucha síntesis de proteínas. Y tan es así que, como les decía ahorita, el núcleo tiene mucha eucromatina. Entonces, al tener mucha eucromatina, ¿qué quiere decir? Pues está en constante transcripción, ¿verdad? Constantemente se está transcribiendo y traduciendo material genético tanto adentro de lo que es el núcleo, ¿sí? Transcribiendo, por eso mucha eucromatina, el material genético está abierto. Y por fuera, en el citoplasma, pues muchísima traducción, ¿verdad? Porque hay muchísima síntesis de proteínas, todo esto relacionado con los neurotransmisores. Entonces, no olvidemos a los cuerpos de Nissl. Aquí lo tenemos nuevamente, una imagen histológica. Tenemos un gran cuerpo neuronal redondo. Esta es una de las neuronas de los ganglios nerviosos. Y todo este material granular citoplásmico basófilo representan los cuerpos de Nissl. Entonces, ¿qué otros elementos tiene el cuerpo neuronal de importancia? Bueno, pues tenemos el citoesqueleto. El citoesqueleto de las neuronas es uno de los más desarrollados comparado con otras células del cuerpo humano, ¿sí? Tiene muchos filamentos intermedios, ¿sí? Que también les llamamos neurofilamentos. Acuérdense de los filamentos intermedios. ¿Qué habíamos dicho de los filamentos intermedios de las células epiteliales, que eran las citoqueratinas, los filamentos intermedios del tejido conjuntivo o conectivo, que era la bimentina, ¿sí? Bueno, el tejido nervioso y específicamente las neuronas como estructura única, tienen su propio citoesqueleto con sus propios filamentos intermedios. Y estos filamentos intermedios, no se les olvide, pues se les llaman neurofilamentos. También tienen muchísimos microtúbulos, lo que le conocemos como neurotúbulos, ¿sí? Que son pues súper importantes en el transporte a lo largo de las prolongaciones nerviosas. Obviamente, sobre todo en el axón, ¿verdad? Ustedes saben que los axones transmiten impulsos nerviosos, pero no solo es transmitir impulsos nerviosos. Los axones transportan muchísimas sustancias. Si el axón mide 30 centímetros, 40 centímetros o más, hasta 1 metro, ¿verdad? Si es una neurona con un axón muy largo, imagínense la cantidad de vacuolas, la cantidad de vesículas que se transportan a lo largo de esos 30, 40, 50 centímetros del axón. Requiere de una maquinaria de transporte sumamente especializada y obviamente pues aquí es donde entra el famoso concepto del transporte axonal, que yo creo que ustedes ya en estas primeras pláticas de fisiología del tejido nervioso pues ya lo están entendiendo, famoso transporte axonal, y todo esto se lo debemos a esos neurotúbulos. Aquí tenemos una imagen con el microscopio electrónico. Se puede ver lo que es el cuerpo neuronal.
¿sí? Vean el aspecto como triangular, como piramidal, vean cómo está aquí el núcleo, prácticamente pura eucromatina, el nucleolo prominente, y bueno, pues, aquí se alcanzan a ver en parte algunas de las prolongaciones. Por fuera, todo esto que se alcanza a ver aquí como medio en corte, como si hubiera tubitos afuera de este cuerpo neuronal, como si fueran tubitos cortados, pues no son nada más y nada menos que todas las prolongaciones de más neuronas, axones, dendritas y pues incluso prolongaciones de la glía, ¿verdad? Que es lo que forma el ambiente del tejido nervioso. Entonces, las dendritas son formaciones de la membrana, ¿sí? Son formaciones del plasmalema y tienen una función receptiva. Las dendritas tienden a formar muchas ramificaciones. En ocasiones estas ramificaciones son prácticamente arborizaciones, ¿verdad? Ahora sí que la cantidad de dendritas, de acuerdo a la zona del tejido nervioso, se va modificando de acuerdo a la función que éste tenga y de acuerdo a cómo ustedes lo ocupen, ¿verdad? Es muy conocido, muy bien conocido en la neurofisiología que pues cada persona tiene distintas habilidades en distintas regiones del cerebro. A lo mejor la persona que se dedica a la fotografía, la persona que se dedica a tocar instrumentos musicales, la persona o la mujer que realiza atletismo, o simplemente una persona que se dedica a conducir o que trabajó 30 años conduciendo un tráiler o un vehículo, desarrolla distintas zonas en su cerebro y esas zonas tienen altas conexiones dendríticas, muchísimas conexiones dendríticas. Eso ustedes lo irán viendo en sus apartados de neurofisiología. Se sabe que en las dendritas abundan muchas mitocondrias. Incluso hay dendritas en donde tienen tantas prolongaciones como árbol. Eso les digo, por ejemplo, en estas personas que tienen ciertas zonas en el cerebro con muchas habilidades, zonas muy desarrolladas. eh, Incluso aparte de todas las prolongaciones arborescentes, las mismas dendritas suelen tener espinas y estas espinas dan más eh, extensión, más espacio para tener más contacto con más dendritas, aumentan la superficie de contacto. Se sabe que las dendritas empiezan a disminuir con la edad, ¿sí? Si dejamos o perdemos la habilidad de esa función en particular o la dejamos de hacer, empiezan a perderse dendritas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esas neuronas ya no se ocupan. Y aquí tenemos en un esquema, nada más para que vean ustedes lo que son las prolongaciones. Aquí está lo que es el soma, el pericardium. Aquí están lo que son las prolongaciones, ¿verdad? Lo que es el axón. Eh, Acá pues vean el aspecto de la neurona, cómo se ve como estelar, ¿verdad? Por todas las prolongaciones que son las dendritas, ¿verdad? Entonces, el axón surge del cuerpo neuronal como una única prolongación, ¿verdad? El axón puede ser cortito, puede ser de una distancia pequeña o puede ser tan largo como 1 metro, ¿verdad? Se sabe que los axones, ya en su parte final, pueden tener ramas colaterales o pueden tener lo que le llamamos arborizaciones terminales. Acuérdense que el control de impulsos nerviosos que tiene un axón, pues varía mucho de acuerdo a hacia dónde va, ¿verdad? No es lo mismo inervar, ¿sí? No es lo mismo enviar un impulso nervioso, no sé, al diafragma, que al músculo del diafragma, que al músculo, no sé, oponente del pulgar, que es un músculo muy preciso, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al sitio donde inerve esa neurona, pues obviamente la distribución axonal pues va a tener, va a variar, ¿verdad? El control de la neurona pues va a ser en algunos puntos muy específico, muy regulado, ¿verdad? Una neurona solamente va a poder controlar muy poquitas fibras porque es algo muy específico y con mucha función, con otros sitios en donde pues el control no es tan importante, ¿verdad?
Y el control neuronal pues puede controlar más fibras musculares, porque en realidad la función de ese músculo no es tan vital, ¿verdad? De acuerdo a la región anatómica. Pero bueno, eso lo van a ir viendo ustedes conforme vayan avanzando en sus sesiones de neurofisiología. Entonces, eh, vean ustedes aquí cómo están los distintos cuerpos neuronales y las arborizaciones, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la disposición de las dendritas y el axón, sobre todo del axón, surge una clasificación, ¿verdad? Que de hecho ya la debieron haber revisado, ¿sí? De el concepto de neuronas bipolares, unipolares y multipolares. Ahorita la vamos a revisar. Entonces, pues todas estas prolongaciones necesitan un soporte y necesitan un sostén, ¿verdad? Sobre todo el axón, ¿verdad? Eh, la membrana plasmática, el plasmalema de algunas células de la glía forman una cubierta especial que le brinda protección, pero sobre todo que pues, le da una mayor eficiencia a la transmisión del impulso nervioso. Y me estoy refiriendo a las famosas vainas de mielina, ¿verdad? Entonces, muchos de los axones que se encuentran en el tejido nervioso cuentan con vainas de mielina, aunque también existen axones que no tienen mielina, que se llaman axones amielínicos, ¿verdad? Pero bueno, ya aquí depende de la función que tenga cada uno de los axones y de la transmisión del impulso, si requiere o no requiere la envoltura de mielina. Pero en realidad, un buen volumen de axones en el tejido nervioso son mielinizados y por eso la presencia de la mielina es la que le da al tejido nervioso un característico color blanco brillante cuando se está en vivo y también ya cuando está fijado en formaldehído. Entonces les digo, también tenemos axones que no tienen mielina, se les llaman axones desmielinizados. Y bueno, la presencia de esta mielina, como les digo, es incluso la que nos permite hacer la gran división que tiene el tejido nervioso en dos sustancias. Esto lo vamos a revisar más adelante. Dentro de la histología básica del tejido nervioso, vamos a hablar de las famosas sustancias, sustancia gris y sustancia blanca. Cada uno de los órganos, cerebro, cerebelo, médula espinal, bulbo, lo que es el puente de Barolio, van a tener una disposición básica de dos elementos del tejido nervioso que se llaman sustancias. Eso lo vamos a ver ahorita en un ratito más. Bueno, la presencia de la mielina, la presencia de muchos axones mielínicos es el responsable de conferir al tejido nervioso esa coloración blanco brillante y que la sustancia blanca tal cual se vea como tal, se vea blanca, ¿verdad? Hacer esa subdivisión entre sustancia blanca y sustancia gris. Entonces, entonces, el axón pues tiene una función importante dentro de la emisión de impulsos nerviosos, pero como les decía en su momento, no es lo único que se lleva a cabo en el axón. En el axón también se lleva a cabo transporte de muchísimas sustancias y requiere unos filamentos intermedios y unos neurotúbulos muy desarrollados, ¿verdad? Hay un transporte axonal que va del centro a la periferia, anterógrado, y de la periferia al centro, que se le llama retrógrado. Que les digo, esto ya es meramente neurofisiología, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la disposición de las prolongaciones, tanto axones como dendritas, pues surge una clasificación morfológica de neuronas, que esto va de la mano también en parte con su función, ¿verdad? Tenemos un primer grupo de neuronas que se les llaman neuronas bipolares, en donde es la neurona clásica, ¿sí? La clásica neurona que tiene un axón y dendritas, una terminal axonal y una terminal dendrítica. Queda menos de un minuto. Ahorita se vuelven a conectar en 5 minutos para continuar hablando de el tejido nervioso. Por favor.
Bien, muchachos, vamos a continuar entonces. Seguimos con nuestra plática de lo que es el tejido nervioso y estábamos revisando cuál es la clasificación que tiene las neuronas tomando como referencia el aspecto que tiene sus prolongaciones. No se les olvide que las prolongaciones son tanto como axones o dendritas. Entonces, empezamos platicando de un primer tipo de neuronas, se llaman neuronas bipolares, que es, digamos, la clásica neurona que tiene una terminal axonal y una terminal dendrítica, ¿verdad? De manera característica, las neuronas bipolares son típicas de los órganos de los sentidos. Entonces vamos a encontrar neuronas bipolares en el oído interno, neuronas bipolares en la retina, en los ojos, neuronas bipolares, por ejemplo, en lo que es el epitelio olfatorio, en el gusto. Y aquí está la imagen, ¿verdad? Clásica de lo que es una neurona bipolar. Vean cómo tiene una terminación dendrítica y tiene una terminación axonal. Luego tenemos un grupo de neuronas que se les llaman unipolares, pero que también les decimos pseudounipolares, porque al final lo que es la neurona empieza a hacer una división de la rama única que surge de ella, ¿verdad? Le dicen unipolar porque en un inicio solamente tiene una única prolongación y posteriormente esta se divide en dos ramas, una rama central y una rama periférica. Termina dividiéndose en dos, por eso le dan el nombre de pseudounipolar. Ahora bien, ¿dónde encontramos este grupo de neuronas pseudounipolares? Pues las encontramos en los ganglios de la raíz posterior, ¿sí? Los ganglios de la raíz posterior pues son una cadena ganglionar que van hacia los lados y hacia atrás de la médula espinal, ¿verdad? Eh, De hecho, aquí lo tenemos en la imagen. Se ve lo que es el soma. Surge una primera terminación y posteriormente se divide en una rama periférica y una rama central. Se dice a nivel morfológico que las ramas son característicamente axonales, pero típicamente la rama periférica es la que va a tener ramificaciones y arborizaciones hacia dendritas, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, el elemento periférico de esta neurona pseudodipolar va a terminar siendo de características sensitivas. Y aquí este grupo de neuronas pseudounipolares las tenemos en el famoso ganglio de la raíz posterior, que son típicamente estas neuronas redonditas. Vean cómo el soma, el pericardio es completamente redondo. Y luego tenemos el grupo de las neuronas multipolares. Las neuronas multipolares pues, son más comunes, ¿verdad? Y estas de manera característica tienen muchísimas dendritas, ¿sí? Tienen muchas dendritas y hay un solo axón, ¿verdad? Eh, Prácticamente las neuronas multipolares son neuronas de tipo motor, ¿verdad? Algunos les dan ese nombre de motoneuronas, ¿verdad?
porque tienen esa función motora y característicamente pues están en las astas anteriores, por mencionar algún lugar, hay más lugares, son típicas de las astas anteriores de la médula espinal. Son neuronas por lo regular de gran tamaño, neuronas triangulares, piramidales. Aquí las tenemos en una imagen con hematoxilina y eosina en el asta anterior de la médula espinal. ¿Sí? Y vean por fuera, todos estos núcleos que están por fuera, que son más pequeñitos, entonces representan, ¿sí? Representan las células de la glía, las células que acompañan este ambiente a las neuronas. ¿Sí? Vean cómo algunas células de la glía son más grandes, unas pueden verse como alargaditas, unas son como que más redonditas. ¿Sí? Hay características que van definiendo a cada célula de la glía que vamos a ver más adelante. Aquí está de hecho. Entonces, la neuroglía representa a células que tienen una función de apoyo metabólico y protección a las neuronas. Vean ustedes la cantidad que tenemos de glía comparada con las neuronas. Estamos hablando que tenemos por cada neurona 10 veces más glía. 10 veces más glía. Entonces, son 10 veces más abundantes que las neuronas. Quienes incluyen a las células de la glía, pues tenemos a los astrocitos, que son de los más abundantes, oligodendrocitos, la microglía y las células ependimarias, ¿verdad? Hay que destacar, ¿verdad?, que estas células de la glía tienden a formar uniones de intersticio entre ellas o con otras células, pero como las neuronas no tienen la característica ni de reaccionar a impulsos ni de propagar impulsos. Eso es exclusivamente del tejido neuronal. Entonces empezamos hablando de los astrocitos, que son los más abundantes y son las células de la glía más grandes. Si viéramos un corte histológico con hematoxilina y eosina, prácticamente el astrocito tiene un núcleo vesiculoso con una cromatina vesiculosa abierta y es prácticamente de todos los núcleos que vean por fuera de la neurona el que le sigue en tamaño. Con eso lo van a identificar muy fácil al astrocito. Las demás células, los oligos, la microglía, el epéndimo, son más pequeñas comparado con un astrocito. El astrocito es la célula de la glía que más tamaño tiene. Obviamente muchísimo más pequeño que la neurona, ¿verdad? Estamos hablando a lo mejor una séptima parte del tamaño de una neurona, una sexta parte de una neurona, ¿verdad? Son mucho más pequeños, pero de los de la glía son los más grandes. Se dividen en dos: astrocitos protoplásmicos que están en la sustancia gris y fibrosos que se encuentran en la sustancia blanca. ¿Sí? Aquí sí varía el aspecto de cada uno de los astrocitos, aunque las funciones son prácticamente las mismas, ¿verdad? No más que sí, cuando ya se observa con microscopía a gran aumento o con técnicas especiales para ver prolongaciones, sí se puede ver una diferencia morfológica entre un astrocito y otro. En el caso de ustedes, ¿verdad? Y nosotros como formación en caso de medicina general, prácticamente todos los astrocitos se van a ver iguales, el mismo núcleo vesiculoso, y más porque las prolongaciones son las que hacen la diferencia entre un protoplásmico y un fibroso, no se ven, se requieren técnicas especiales y microscopía, pues obviamente de muchísimo alcance. ¿Qué tienen de característico los astrocitos? Pues de entrada tienen un grupo único de filamentos intermedios. Este grupo de filamentos intermedios propios de estos astrocitos se componen de una proteína que se llama proteína glial ácida fibrilar. Es su filamento intermedio propio y único, ¿sí? Como ya les dije, las neuronas tienen sus propios filamentos intermedios que se llaman neurofilamentos y los astrocitos tienen su propio grupo de filamentos intermedios. Y esta es la proteína que la conforma, la PGAF. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un astrocito fibroso y uno protoplásmico? Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿existen técnicas especiales para ver las prolongaciones? Sí.
y unas de las más utilizadas son a base de cloruro de oro. Muy pocos laboratorios las hacen, la mayor parte de los casos son para técnicas de investigación. En realidad se puede ver prácticamente el bosque que rodea a la glía y a las neuronas, como muchas ramificaciones. Se ven muy bonitas con una coloración amarillenta o color dorada, pero obviamente son tinciones costosas porque de entrada pues ya se han de imaginar cuánto de valer un reactivo de cloruro de oro, ¿verdad? Pero bueno, una técnica muy ocupada, sobre todo en los centros de investigación, son sales de oro, cloruro de oro, para poder identificar las prolongaciones en el microscopio y poderlas hacer más vistosas al momento de ver tanto el astrocito como el oligo, el epéndimo, la microglía, ¿verdad? Y si contáramos con esa técnica de tinción, sí podemos ver la distinción entre un fibroso y un protoplásmico. Aquí les voy a poner nomás una imagen para que los vean y así como tal se los imaginen, ¿verdad? ¿Cómo se ve un protoplásmico? Protoplásmico que está en la sustancia gris. Son células característicamente de aspecto en estrella, se les llaman células estelares, que tienen muchas prolongaciones, pero con ramificaciones cortas. Es una célula de aspecto estelar, como esta que está aquí. Prácticamente aquí tenemos el cuerpo del astrocito y vean cómo tiene prolongaciones cortas, ramificadas pero cortas. Le da un aspecto como estrella, como estelar. De hecho, vean aquí cómo el astrocito está haciendo prolongaciones. Estas mismas prolongaciones que él tiene se pegan a los vasos sanguíneos. Esta es una función muy importante del astrocito, formar parte de la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Hasta aquí ya estamos viendo estas prolongaciones hacia el vaso sanguíneo. De hecho, reciben un nombre, se les llaman pies vasculares o pedicelos, ¿no? Como son los fibrosos. Los fibrosos tienen prolongaciones largas y prácticamente no se ramifican. Prolongaciones como si fueran tentáculos, como si fuera un pulpo, para que me entiendan. Vamos a ver, aquí tenemos la imagen. Este sería un fibroso. Miren, de hecho aquí está emitiendo también los pies vasculares. Hagan de cuenta que esta sería una imagen de sustancia blanca y vean cómo el astrocito tiene prolongaciones muy largas, pero prácticamente no se ramifican, dando un aspecto como si fueran los tentáculos de un pulpo. Este es un fibroso en la sustancia blanca. Igual, aquí está emitiendo los pies vasculares o pedicelos para contribuir a la formación de la barrera hematoencefálica. Entonces, los astrocitos tienen muchas funciones protectoras para las neuronas. Eliminan radicales libres que pueden ser dañinos para las neuronas, agentes tóxicos que se liberan como parte del metabolismo neuronal. También pueden incluso contribuir a la energía, liberando glucosa a partir de glucógeno almacenado, ¿verdad? Que en realidad esta energía que pueden proveer es muy poca, porque pues ustedes saben que el tejido cerebral es un tejido sumamente especial y sumamente delicado con el oxígeno y con la glucosa. Prácticamente no podemos tener eh, instante en donde le pueda faltar glucosa al tejido nervioso o que le pueda faltar oxígeno, porque prácticamente el tejido nervioso se muere. No tiene esa característica de poder depender de esa energía almacenada, es muy poco, ¿verdad? Entonces, les digo, los astrocitos contribuyen a la formación de la barrera hematoencefálica con esos pies o pedicelos. Oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son los que le siguen en tamaño a los astrocitos, pero característicamente el oligo, eso sí, lo van a poder diferenciar del astrocito. El oligo tiene un núcleo redondo, picnótico, no tiene casi eucromatina, tiene más heterocromatina. No es como el astrocito. El astrocito, aparte de que el núcleo es más grande, tiene mucha eucromatina, por eso se ve como vesiculoso. El oligo no. El oligo, el núcleo es más central, es más picnótico y tiene un halo que lo rodea. Lo más característico es que tiene un halo claro alrededor, un halo que lo rodea al núcleo, y eso lo hace distinguible de el astrocito. Y bueno, otra, pues el tamaño, ¿verdad? Suelen tener prolongaciones con ramificaciones escasas y
los oligodendrocitos los podemos encontrar tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Obviamente, más en la sustancia blanca. Prácticamente se les da el apodo de oligodendrocitos interfasciculares. Les van a decir, ¿por qué les dicen interfasciculares? Porque prácticamente en la sustancia blanca están así como aquí, miren. Vean los axones que están pintados en color amarillo. Y en medio de estos tres axones, tenemos este oligo, esta pelotita que parece limón. Aquí está el oligo, y prácticamente este oligo está mielinizando este axón, está mielinizando este de acá, y está mielinizando este de acá. Por eso se les llaman interfasciculares. Esto es la sustancia blanca. Entonces, el oligodendrocito es la célula que se encarga de la mielinización en el sistema nervioso central. Y lo encontramos en la sustancia blanca y en la sustancia gris. Pregunta. ¿Quién mieliniza el sistema nervioso periférico? Todo esto es de examen, ¿eh? Son los reactivos que le voy a pasar al doctor Guapo. Las células de Schwann, doctor. Las células de Schwann es correcto, muy bien, ¿sí? Es su contraparte del oligodendrocito, y la de Schwann, pues la vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico. Muy bien. Entonces, otras células de la glía son las células de la microglía, que también se les llaman células de Río Ortega, en honor a estos investigadores que contribuyeron en su descubrimiento, y un descubrimiento muy interesante, porque estas células, ¿sí? Estas células no son originales del tubo neural. Estas células migran, o más bien emigraron, en la formación del tejido nervioso, en la formación de la médula ósea. Cuando se dio la formación de la médula ósea, las células de la sangre, surgen macrófagos específicos que migran a órganos para los que están diseñados. En esa misma células de la médula ósea se formaron los macrófagos y migraron al hígado y se transformaron en células de Kupffer. Otras se fueron a la piel, migraron a la piel, al ectodermo, se forma la piel y se transformaron en células de Langerhans. Bueno, aquí pasa lo mismo. En la formación embrionaria migran estos macrófagos de la médula ósea y se implantan para quedar permanentes en el tejido nervioso, y se les llaman microglía, células de Río Ortega. ¿Y por qué se le llama la microglía? Pues en el nombre tiene la definición. Es la célula más pequeñita de todas las del tejido nervioso, ¿sí? Entonces, prácticamente la célula de la microglía ha de tener un tamaño como de unas 7 micras, y tiene una forma característica como en forma de comita, como una comita pequeña, ¿sí? Por ejemplo, el astrocito pues tiene un núcleo ovoide, cromatina vesiculosa. El oligo tiene un núcleo picnótico más pequeño, central, con el halo claro, y la microglía no. La microglía es un núcleo como alargadito, como en forma de comita. ¿Para qué funcionan estas células de la microglía? Por ende, pues son las más pequeñitas, funcionan como fagocitos. Son células del sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? Células del sistema fagocítico mononuclear, y como todos los macrófagos que son residentes en ese órgano, tienen funciones protectoras en la inmunidad, ser CPAs, células presentadoras de antígenos, formar parte del sistema fagocítico, eliminando agentes extraños, bacterias, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una imagen, y vean cómo tienen muchas prolongaciones, ¿verdad? Esta es una imagen con cloruro de oro. Entonces, aquí sí se pueden ver perfectamente todas las prolongaciones que tiene esta célula de la microglía. Otra célula importante dentro de los elementos de la glía son las células ependimarias, o lo que le llamamos también epéndimo. Las células ependimarias solamente las vamos a encontrar en ciertos lugares estratégicos. No es como el oligo, como la microglía o como
como el astrocito, que sí van a estar difusos por todos lados. El epéndimo no. El epéndimo, como son células de revestimiento, solamente las vamos a encontrar en ciertas áreas específicas. ¿Cuáles son? Pues en los sitios donde están las cavidades del tejido nervioso. Ustedes saben que el tejido nervioso tiene cavidades dentro de él, ¿ya? Los ventrículos laterales, el tercer y el cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio, el canal central de la médula espinal. Todos estos puntos, estas células ependimarias van a funcionar como revestimiento, ¿sí? Sirven como revestimiento. Y igual que las demás células de la glía, tienen su origen en el tejido del neuroepitelio del tubo neural. Pero estas quedan predestinadas solo a quedarse ahí, en esa parte. Vean aquí está señalado con la B de ventrículo y la E, las células ependimarias. Y yo creo que muchos de ustedes a lo mejor se han de preguntar por ahí, o los que leyeron en su momento la clase, pues se han de preguntar, epéndimo de epitelial, como que parecieran células epiteliales, ¿verdad? A pesar de que estas células tienen su origen en el tubo neural y en el neuroepitelio de ese tubo neural, pues son células con características neurogénicas, pero cualquiera que vea esta imagen histológica dicen, ay, es como si fuera un epitelio de revestimiento. De hecho, hasta se puede ver aquí en la superficie apical algo. Yo creo que si ustedes observan la imagen y la ven con detenimiento, se ven este material fibrilar en la superficie, en la parte apical de estas células ependimarias, ¿verdad? Y la respuesta es que sí tienen características de células epiteliales. ¿Por qué? Porque de entrada están revistiendo una cavidad corporal. Bueno, en este caso una cavidad propiamente en el tejido nervioso. ¿Se acuerdan que los epitelios, una de sus dos funciones era esa, protección y revestimiento, y la otra, pues ser epitelio glandular? Bueno, aquí las células ependimarias toman características de células epiteliales, porque están revistiendo una cavidad, en este caso un ventrículo, pero no tienen una membrana basal. Aquí viene lo interesante. ¿Cuál es una de las, ya se me movió aquí, ¿cuál es una de las reglas de oro del tejido epitelial? Que les dije, esta regla no puede faltar, o sea, es única en el tejido epitelial. De hecho, son dos reglas. Número uno, todos los epitelios tienen membrana basal, verdadero. Y número dos, todos los epitelios son avasculares, no tienen vasos sanguíneos, verdadero. Bueno, aquí las células del epéndimo, con todo y que están haciendo un revestimiento, con todo y que la parte apical, o sea, yo se los puedo decir, la parte apical es epitelial, es correcto, no tienen una membrana basal, no descansan en una membrana basal, simplemente están ancladas con el resto de los elementos del tejido nervioso por sus prolongaciones. Hagan de cuenta que, bueno, y esto lo decían algunos libros, ¿verdad? Digamos que la mitad del cuerpo, ahora sí que dicen de la cintura para arriba, la célula ependimaria es epitelial, tiene características epiteliales. Y de la cintura para abajo, ¿sí? Lo basal es neurogénico. Tiene estos rasgos muy interesantes, ¿verdad? Y sí, no ancla en una membrana basal. Entonces, en algunas regiones estas células tienen cilios, ¿ya vieron? Los cilios son características ¿de quién? De las células epiteliales. Y obviamente estos cilios facilitan el movimiento de una sustancia que está dentro de las cavidades del tejido nervioso, que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? De hecho, hay células ependimarias en algunos sitios del tejido nervioso en donde modifican su estructura, su morfología y adquieren la capacidad de extraer agua de los vasos sanguíneos y formar un líquido especial que sirve como amortiguador del tejido nervioso, que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A unas estructuras muy importantes que de hecho lo revisamos en el tejido epitelial, y creo que cuando fuimos a la práctica de tejido epitelial, si la mente no me traiciona, sí, o no me traiciona porque sí me estoy acordando, les enseñé una laminilla de tejido nervioso y les dije, vean el epitelio cúbico simple de quién. ¿Alguien se acuerda de qué estructura estoy hablando? Ah, no, pues ahí está la diapositiva, ya no se los pregunto. Se llama los plexos coroideos.
Estas células cúbicas se encuentran solo en ciertas regiones del tejido nervioso, en ciertas cavidades, ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo, y estas estructuras como granulares rojizas revestidas por un epitelio cúbico simple son células ependimarias, pero son células ependimarias modificadas para producir el líquido cefalorraquídeo. Yo creo que cualquiera que vea esta imagen va a decir, ay, pues es un epitelio, ¿verdad? Es un epitelio de revestimiento, miren. De hecho, aquí se pueden ver perfectamente los cilios que tienen las células ependimarias. O sea, vean prácticamente, como les decía, de la cintura para arriba, de la cintura para lo apical es epitelial, y de la cintura para abajo, de la cintura para lo basal, es neurogénica, y no hay una membrana basal, no hay una membrana basal verdadera aquí. Simplemente con sus prolongaciones se pegan al resto del tejido nervioso. Y esta es una imagen con el microscopio electrónico de barrido, perdón, microscopía de barrido. Y vean, aquí están los cilios. Esta es una imagen de la superficie de cómo se ven las células ependimarias en donde estamos en una de las cavidades ventriculares. Miren. Son cilios verdaderos, con capacidad de movimiento. Ok, otras células que sirven de soporte al tejido nervioso, pero estas células ya las tenemos por fuera del sistema nervioso central. Estas están en el sistema nervioso periférico. Son las células que cumplen la función de los oligodendrocitos. Y me estoy refiriendo a las células de Schwann. ¿Sí? Las células de Schwann son las que se encargan de mielinizar el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Y forman dos cubiertas. Una cubierta que sí es mielinizada y puede también contribuir a recubrir parcialmente los axones sin formar una verdadera vaina de mielina, a lo que le llamamos axones no mielinizados. Son células que tienen un núcleo alargado, células aplanadas, y están, pues obviamente, relacionadas con los nervios periféricos. ¿Qué representa la mielina? Si lo estamos viendo tanto en el oligodendrocito, ¿sí? Tanto en el oligodendrocito como en la célula de Schwann, ¿qué representa la mielina? Pues representa el plasmalema, ya sea del oligo o de la de Schwann, el plasmalema que envuelve al axón, pero que da varias vueltas al axón, ¿sí? Hace todo un giro sobre el axón y genera varias cubiertas, como si fuera a manera de capitas de cebolla, para que me entiendan, ¿sí? Eso hace la célula de Schwann, le da varias vueltas y recubrimiento a lo que es como una vaina al axón, envuelve varias veces al axón, generando varias capitas como si fueran capitas de cebolla. ¿Cómo se ve la mielina en el microscopio electrónico? Bueno, de entrada, un axón. Los axones suelen verse electrolúcidos. Este de aquí es un axón. Este de acá es otro axón. Suelen verse electrolúcidos porque en realidad tienen pocas cositas. Todos estos puntitos o granulitos que se ven por ahí, bueno, de hecho aquí se pueden ver una mitocondria, acá está arriba otra mitocondria. Esta pareciera también. Se pueden ver vesículas. Y todos los puntitos que se pueden ver en corte transversal, porque esos puntitos representan filamentos intermedios, neurofilamentos, y también representan neurotúbulos, ¿sí? Neurotúbulos. Pero prácticamente la estructura del axón es electrolúcida, se ve muy bien. Pero la mielina no. La mielina se ve como una vaina electrodensa. Miren, esta es la mielina. Vean cómo le da vueltas al axón. Oh, esta es la capa de mielina. Vean acá. Esta es otra capa de mielina. Miren. Vean acá. Otra capita de mielina. De hecho, esta fotografía está muy interesante porque se puede ver precisamente a la célula, al citoplasma y al núcleo de la célula que está mielinizando. No sé si ya vieron la imagen y la analizaron completamente. Vean en este axón que está cargado hacia la derecha, casi que es el que nos está tapando este cuadro que no lo he podido eliminar, que está en el axón del lado derecho. Aquí está el axón, aquí está la mielina. Miren, este es el núcleo.
Este es el núcleo y aquí está en parte lo que es el citoplasma de esta célula que está mielinizando, ¿sí? Otra cosa muy importante que no debemos de olvidar es que la vaina o la cubierta de mielina en el axón, ¿sí? No es continuo. Existen interrupciones a cierta distancia, muy similar a cierta distancia, en donde no hay mielina. Quedan foquitos en donde el nervio queda desmielinizado por unas micras, ¿sí? Por unos nanómetros. Entonces, estas pequeñas interrupciones a lo largo de la vaina de mielina se le llaman nodos de Rambier. Se le llaman nodos de Rambier. Entonces, se dice que la porción del axón cubierta por la mielina y junto con la célula de Schwann que la está produciendo, se le llama segmento internodal. Véanlo aquí, aquí tenemos la imagen. Esta no es una célula de Schwann. Este es un oligodendrocito. ¿Por qué? Porque la célula de Schwann tiene una diferencia con la mielinización de los axones. ¿Alguien de ustedes me podrá decir qué diferencia tiene en la mielinización de un axón, la célula de Schwann y un oligo? Y me estoy refiriendo al aspecto de interfascicular. ¿Qué hace la célula de Schwann? ¿O qué hace más bien el oligo que no hace la célula de Schwann? ¿Alguien sabrá respecto a la mielinización del axón? La mielina es la misma, el mecanismo es el mismo. Me refiero a la mielinización. ¿No? Chéquense. O lo van a leer o ya lo leyeron. Disculpe, doctor, Échale. ¿no tiene que ver con que los oligodendrocitos pueden mielinizar hasta 50 axones a comparación de las de Schwann que pueden ser como 20, pero solo una está mielinizada? Exacto, exacto. La mielinización es correcto, muy bien. El oligodendrocito puede mielinizar muchísimos axones. 10, 20, los que ustedes quieran. Por eso es interfascicular, o sea, puede emitir muchos tentáculos y mielinizar a muchos axones. La célula de Schwann no, solamente tiene la capacidad de mielinizar solamente un axón, una célula de Schwann por axón. Esa es una diferencia muy importante entre la mielinización del oligo y la célula de Schwann en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero todo el resto, la ultraestructura y el arreglo de las vainas de mielina, ese es el mismo. Y aquí está. Vean más o menos cuánto miden los segmentos internodales. Varían en longitud entre unas 200 hasta 1 milímetro, fíjense. Prácticamente hasta 1 milímetro de longitud los segmentos internodales. Y otra característica muy importante también es que el arreglo de las vainas de mielina, ¿verdad? Genera que con el microscopio electrónico de gran alcance o de gran aumento se puedan ver hendiduras, se puedan ver plegamientos, se puedan ver zonas más electrodensas y zonas más electrolúcidas que se van marcando en la vaina, ¿sí? Es como les decía ahorita, como si estuvieran viendo una cebolla cortada. Ustedes cortan una cebolla, ven las capitas de cebolla y pueden ver unas zonas más oscuras, unas zonas más claras en esas capitas de cebolla. Bueno, digamos que aquí es algo parecido, ¿sí? Obviamente, pues todo esto se refiere al giro que va dando el axón dentro del plasmalema de la célula de Schwann y va generando esas capitas de cebolla, capitas que en unas se van a ver más densas y otras se van a ver no tan densas.